Buenas, bienvenidos a otro capítulo de La Cosa en Sí. Esta vez vamos a hablar de sociología. Es algo interesante porque en todos estos estudios que he estado haciendo y analizando que hemos hecho, en desprender la parte sociológica, de la parte política y de la parte biológica ha sido complejo. De hecho, la primera parte del libro, precisamente, lo que propone es que era complejo para los primeros historiadores que conocían, se encargaban de estudiar la historia, era complejo estudiar la sociedad y cómo estudiarla, así como lo hacían las ciencias exactas, la biología, con el método científico. Entonces empezaron a aparecer personajes a través de la época, por ejemplo, a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, o a mitad del siglo XIX, como Augusto Comte, que empezaron a crear la manera metodológica de poder medir y decir qué es la sociedad o cómo funciona o qué es eso de sociedad. Entonces, por eso vamos a tratarlo hoy. ¿Qué es la sociología? ¿Por qué y qué? La ciencia puede servir para construir un mundo mejor. A finales del siglo XVIII, la progresiva industrialización había introducido cambios radicales en la sociedad europea tradicional. Tras el seísmo de la Revolución de Francia, trataba de establecer el nuevo orden social. Algunos pensadores como Adam Smith habían interesado en explicar los rápidos cambios sociales en términos económicos. La economía era otra de las ramas que estaba saliendo a público en ese momento. En cambio, otros como Jean-Jacques Rousseau, que ya hablamos de él, que creó el contrato social, lo hacía de la parte política, desde la filosofía política, en ese momento. Adam Ferguson había descrito los efectos sociales de la modernización, pero nadie había propuesto aún una explicación del progreso social a la altura de las teorías políticas y económicas. En el contexto de la incertidumbre social en Francia, el filósofo socialista Henry Saint-Simon trató de analizar estas causas del cambio social y del modo en que podía instaurar el orden social, y propuso que la sociedad atraviesa una serie de etapas, pero fue su protegido Augusto Comte quien desarrolló esta idea, un enfoque del estudio de la sociedad según los principios científicos para elaborar una ciencia nueva que al principio llamó física social y después sociología. Comprender y transformar. Comte, heredero de la Ilustración, estaba impregnado de los ideales del racionalismo del siglo de las luces. Así su pensamiento revela el influjo del afán de la objetividad y del método científico emergente durante la época ilustrada. Comte realizó un análisis detallado de las ciencias naturales y su metodología y propuso que todas las ramas del saber debían adoptar los principios científicos y basar la teoría de la observación. Descartes, en ese momento, que fue Descartes el que empezó a descubrir la parte del método científico en ese momento, para hablar un poco de filosofía y cómo se encontró todo esto, porque esto es epistemología más que todo, es cómo se estudia el conocimiento o cómo se encuentra el conocimiento. Eh, se buscaba una manera, si era racional, que si era experiencial, o cómo se extraía el conocimiento y cómo considerar ese conocimiento verdadero. Descartes hizo el método científico y logró, de cierta manera, iniciar como que una corriente en la cual se utilizaba la observación y posteriormente el análisis de la observación, o sea, experiencia y razonamiento, las dos, para poder lograr tener una conclusión y que esa conclusión sea el verdadero conocimiento, supuestamente. Eso era lo que se manejaba y lo que prácticamente le resumen como en 100 años de filosofía. El argumento fundamental de la filosofía positiva de Comte es que el conocimiento válido solo puede proceder del estudio científico. Lo que les decía, él mismo había podido observar el poder transformador de la ciencia. Los descubrimientos científicos habían traído una serie de avances tecnológicos que habían hecho posible la revolución industrial y creado un mundo moderno en el que vivía. Había llegado la hora, afirmaba, de una ciencia social que aportara no solo el conocimiento de los mecanismos del orden y el cambio social, sino también de los medios para transformar la sociedad de la misma manera que las ciencias físicas habían contribuido a modificar a nuestro entorno físico. Esta ciencia de la sociedad humana o sociología era sin duda la más difícil y compleja y por lo tanto la reina de las ciencias. Al considerar el estudio científico de la sociedad como la culminación de nuestra búsqueda de conocimiento, Comte recogía una idea de Saint-Simon, planteada como la ley de los tres estados.
Según esta ley, nuestra comprensión de los fenómenos pasa por tres estados. El teológico, en el que las causas de todas las cosas se atribuyen a dioses; el metafísico, en el que las entidades abstractas sustituyen a los dioses; y el positivo, en el que todo conocimiento se verifica por el método científico. La gran teoría de la evolución social de Comte se convirtió también en un análisis del progreso social, una alternativa a la mera descripción de las etapas evolutivas de la sociedad: caza, recolección, nomadismo, pastoral, agricultura y comercio e industria. Según Comte, la Ilustración, la sociedad francesa habría permanecido en el estado teológico, con un orden social basado en reglas de un último término religiosas. Tras la Revolución de 1789, había entrado en el estado metafísico, ordenándose según principios e ideales laicos, especialmente los derechos a la libertad, la igualdad, y finalmente tenía la posibilidad de entrar en el estado de positivo, en el que el orden social podía determinarse científicamente para corregir las deficiencias de la sociedad post-revolucionaria. Pocas palabras. Entrada a la Revolución Francesa, era religiosa la Revolución Francesa, y con los pilares de la misma revolución, la libertad y cosas que no podemos ver, lo metafísico, aquello que eran los valores del hombre, pudieron pasar al último estado, que era el estado científico, para comprobar todos los eventos como científicos y comprobarlos como verdades, para poder ser estudiados adecuadamente. Una ciencia de la sociedad. Aquí tengo un comentario de Emily Durkheim. Emily Durkheim decía: la sociología no es pues un auxiliar de otra ciencia, sino una ciencia distinta y autónoma, y eso es completamente cierto. Comte propuso un marco para la nueva ciencia basado en las ciencias exactas existentes. Organizó una jerarquía lógica para las ciencias de tal modo que cada una de ellas contribuye a la elaboración de la que sigue, pero no a las que preceden, comenzando por las matemáticas, que estas jerarquías se encuadraban desde la astronomía hasta la biología, pasando por la física y la química. En la cima de este orden de positividad ascendente estaba la sociología. Por esa razón, Comte consideraba necesaria la comprensión de las demás ciencias y sus métodos antes de intentar aplicar estos al estudio de la sociedad. El principio fundamental era el de la verificabilidad, a partir de la observación del método científico, como le decía. Comte también reconocía la necesidad de la hipótesis para guiar la investigación científica y determinar el avance de la observación. Con este objeto dividió la sociología en dos grandes campos: la estática social, o estudio de las fuerzas que determinan el orden social y la mantienen cohesionada como una misma; y la dinámica social, o el estudio de las fuerzas que determinan los cambios sociales. El conocimiento científico de estas fuerzas proporcionan herramientas para llevar a la sociedad a su estado último y positivo de evolución, que es lo ideal, que es presente. Como no fue el primero en intentar analizar la sociedad humana, pero dio un paso importante al dejar establecido que puede estudiarse de forma científica. Además, su filosofía positivista proponía que a la vez una explicación de la sociedad industrial laica y los medios para reformarla. Así como las otras ciencias habían solucionado problemas prácticos, la sociología, como la ciencia final y unificadora de las demás, podía aplicarse a los problemas sociales para crear una sociedad mucho mejor, que eso era lo importante, ese era el fin que quería Comte para ese momento, y que después se perdió en el tiempo, que nos vamos a dar cuenta de eso. Pero pues el fin era estudiar la sociedad para encontrar un mejor estado, optimizarla. De la teoría a la práctica, veamos, ¿qué pasó? Comte concibió sus ideas en la época caótica que le siguió la Revolución Francesa, y las expuso en el curso de filosofía positiva en 6 volúmenes, el primero de los cuales se publicó en 1830, el mismo año en que Francia vivió una segunda revolución en julio. Tras el derrocamiento y la restauración de la monarquía, la opinión francesa estaba dividida entre los que querían viejo orden y los que exigían progreso. Comte opinaba que su positivismo ofrecía la tercera vía. Con medidas racionales en vez de ideológicas, sus teorías le valieron tanto sus críticos como admiradores entre sus contemporáneos franceses. Algunos de sus mayores adeptos fueron británicos, como el intelectual liberal John Stuart Mill, un filósofo que lo apoyó económicamente para continuar su proyecto, y Harriet Martineau, que publicó su resumen en la obra traducida al inglés. Por desgracia, la reputación de Comte quedó acompañada por su obra posterior, en la que describía cómo aplicar el positivismo a un sistema político. Se les embarró en ese momento.
A menudo se atribuye a sus desgracias personales, la ruptura matrimonial, depresión y un amor malogrado. El paso del examen científico y el objetivo de la sociedad a una exposición subjetiva y cuasi religiosa de cómo debería ser. Este cambio le costó la pérdida de muchos adeptos. Mill y otros pensadores británicos consideraron casi dictatorial la aplicación prescriptiva del positivismo y contrario a la libertad del sistema del gobierno que defendía. En esa época había surgido un enfoque alternativo para el estudio de la sociedad, con el mismo telón del fondo de convulsiones sociales, Karl Marx. Proponía un análisis del progreso social basado en la ciencia económica y un modelo de cambio basado en la acción política en lugar del racionalismo. Se comprende que en aquella Europa plagada de revoluciones, sociología positivista de Comte quedará eclipsada por las posturas enfrentadas del socialismo y del capitalismo. Con todo, fue Comte, y en menor grado de su mentor Saint-Simon, el primero en proponer la idea de la sociología como disciplina basada en principios científicos en lugar de mera especulación teórica. En particular, Comte estableció una metodología de observación y teoría para las ciencias sociales tomada directamente de las ciencias físicas. Si bien los sociólogos posteriores, entre ellos Émile Durkheim, disintieron de los detalles del positivismo y su aplicación, Comte les dotó de unos cimientos sólidos de los que partir, aunque en la actualidad el sueño de Comte de una sociología reina de las ciencias parezca una ingenuidad. La objetividad que pretendió sigue siendo un principio esencial en el cual se debe perseguir. Punto. O como decíamos, estamos midiendo mal las cosas. O Augusto Comte quería medir la sociedad con, supongamos que la sociedad fuese una masa de arcilla. Quiere pesar la masa. Y para pesar la masa lo hace con una regla. Ese es el método científico. Y el método científico no le sirve para pesar la masa porque es una regla. Para pesarlas necesito pues una balanza. Entonces este es el método en el cual tú mides las cosas, es el que te va a poder definir a ti qué puede ser. Es lo que hemos perseguido durante todo tiempo, todas las personas, los filósofos, científicos, etcétera, como lo llamen, el origen del conocimiento. ¿Cómo se estudian las cosas? ¿A través de qué y por qué? ¿Cuál es el filtro el cual diferencia las cosas entre el conocimiento y la cosa en sí? Para que la cosa en sí quede bien diferenciada de lo que es. Yo le puse el nombre a esto, fue por eso. Fue por ese video de 40 minutos al inicio en el cual yo me expresé y les dije por qué esto, por qué lo otro y por qué es que ahora es tan complejo ver la verdad, definir qué es verdad entre lo que está en un mundo tan complejo. Lo vamos a ver cuando evolucionemos y que no es considerado verdad, que es utilizable, que es aprovechable para la evolución de lo que hoy llamamos sociedad. Muchas gracias.